Existe un libro en la Biblia que muchísimos, nunca han leído. Es pequeño, breve, casi invisible entre los profetas menores. Sin embargo, en sus páginas se esconde uno de los mensajes más estremecedores y al mismo tiempo más llenos de esperanza de toda la Escritura. Hoy vamos a hablar del libro de Sofonías, del profeta que anunció el día en que Dios dejaría de guardar silencio, el día en que Dios se levantaría para juzgar. En este video descubrirás quién fue este hombre descendiente de reyes que se atrevió a proclamar una advertencia que nadie quería escuchar. Entenderás por qué su mensaje sacudió a Judá y resonó más allá de sus fronteras. Aprenderás qué significa realmente la ira de Dios en la Biblia, no como un impulso descontrolado, sino como una respuesta justa frente al mal acumulado. Y hay algo más, en medio del juicio existe una puerta. Entre las ruinas hay una promesa, pero hay una revelación final que solo compartiré al terminar este video. Una verdad profunda sobre cómo la voz profética de Sofonías sigue hablándonos hoy, conectando el pasado, el presente y el futuro que aún nos espera. Quédate hasta el final. Este viaje espiritual vale cada segundo. Antes de comenzar, dale like, suscríbete al canal y comparte este video porque este mensaje puede despertar corazones dormidos. Ahora sí, comencemos. Jerusalén no dormía físicamente. Las calles estaban llenas de vida, los mercados rebosaban actividad. Los sacerdotes cumplían sus rituales. Todo parecía normal, pero por dentro, algo estaba profundamente corrompido. La idolatría se había infiltrado incluso en los lugares sagrados. La injusticia se paseaba libremente por las plazas. Y el pueblo de Dios vivía como si Él no viera, como si no oyera, como si no fuera a intervenir. Era el tiempo del rey Josías, un periodo de reformas religiosas, sí, pero también de enormes contradicciones. Mientras el rey intentaba restaurar lo externo, el corazón del pueblo seguía lejos. Honraban a Dios con palabras, pero no con su vida. En secreto adoraban a Baal, consultaban astros, espíritus y fuerzas ocultas. Vivían como si el Señor fuera solo una costumbre cultural más sana. Y entonces, en medio de ese silencio espiritual, una voz se levantó. No era la voz de un sacerdote reconocido, no era la voz de un gobernante poderoso, era la voz de un profeta Sofonías, un hombre con sangre real en sus venas, pero con una lealtad absoluta a la verdad de Dios. Y lo que tenía que anunciar no era cómodo, era urgente, era estremecedor. El libro de Sofonías comienza sin suavidad alguna, sin introducciones amables. Destruiré por completo todo lo que hay sobre la faz de la tierra, declara el Señor. Es como si Dios hubiera callado demasiado tiempo y ahora hablara con la fuerza necesaria para despertar a un pueblo adormecido. Así actúa muchas veces la voz profética en la Biblia, cuando nadie escucha, cuando todos creen que todo está bien, cuando la falsa seguridad alcanza su punto máximo. Sofonías no vino a consolar, vino a anunciar el día del Señor. Pero ¿quién era realmente Sofonías? ¿De dónde salió este hombre? ¿De dónde provenía su valentía? ¿Por qué su mensaje sigue resonando siglos después? La respuesta está en su origen. A diferencia de otros profetas, Sofonías es presentado con una genealogía extensa, 4 generaciones completas. Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Ese Ezequías probablemente fue el rey Ezequías, uno de los gobernantes más justos de Judá. Esto significa que Sofonías
conocía el palacio, conocía el poder, entendía cómo funcionaban las élites y precisamente por eso sabía cuán corrupto podía ser todo. No hablaba desde fuera, hablaba desde dentro. Su posición le daba una perspectiva única. Veía la hipocresía de los líderes religiosos que se inclinaban ante Dios y ante Milcom al mismo tiempo. Veía la indiferencia de los nobles que se vestían con ropas extranjeras, adoptando costumbres paganas. Veía a los comerciantes que usaban balanzas falsas y a los jueces que vendían la justicia al mejor postor. Su linaje real no lo hizo complaciente, lo hizo más radical. Su voz era la de un infiltrado, alguien que conocía el sistema desde su interior y se atrevía a denunciarlo. Esa valentía no venía de su estatus, sino de su convicción de que Dios iba a actuar. Y su mensaje no era solo para Judá. Sofonías alzó la vista y vio el panorama completo. Anunció juicio sobre las naciones vecinas a los filisteos al oeste, los moabitas y amonitas al este, los etíopes al sur y la poderosa Siria al norte. Nadie escaparía. El día del Señor sería un evento global. Ahora, hablemos de esa frase que a menudo nos incomoda. El día del Señor en Sofonías lo describe con imágenes aterradoras. Día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Suena terrible, ¿verdad? Pero para entenderlo, debemos cambiar nuestra perspectiva. No es la ira de un tirano caprichoso, es la ira de un juez justo que finalmente interviene. Imagina una sociedad donde la corrupción es la norma, donde los vulnerables son aplastados sin piedad, donde la maldad se celebra. Durante años, décadas, siglos, Dios parece guardar silencio. Pero ese silencio no es indiferencia, es paciencia. Es un tiempo de oportunidad para el arrepentimiento. El día del Señor es el momento en que esa paciencia llega a su límite. Es el día en que la justicia divina, que ha sido contenida, finalmente se desata para limpiar la tierra de la maldad acumulada. Es la respuesta inevitable a un mundo que ha decidido ignorar a su creador. Piénsalo así, si Dios es bueno, entonces no puede ser tolerante con el mal para siempre. Su santidad exige una respuesta. La ira de Dios en este contexto es una expresión de su amor por la justicia y por las víctimas de la injusticia. Es el fin del caos y el comienzo de un nuevo orden. Sofonías advierte a aquellos que viven cómodamente en su pecado, los que dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. A ellos el día del Señor los tomará por sorpresa. Sus riquezas no los salvarán. Sus casas serán saqueadas, sus vidas puestas a cero. Era una llamada de atención brutal, diseñada para sacudir la complacencia y forzar al pueblo a enfrentar la realidad de su condición espiritual. Pero, y aquí viene el giro que lo cambia todo. El juicio no es la última palabra de Dios en medio de la oscuridad más densa. Sofonías enciende una luz. En el capítulo 2, después de anunciar la destrucción, lanza una invitación sorprendente. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Pez no es un destino sellado. Hay una salida, hay una condición. Buscar a Dios. Buscar la justicia, buscar la humildad. Sofonías nos muestra que el juicio de Dios siempre tiene un propósito redentor. No busca aniquilar, sino
purificar. Quiere eliminar el pecado para salvar a un remanente, a un pequeño grupo de personas cuyo corazón es fiel. Este es uno de los temas más poderosos de toda la Biblia en el remanente. Mientras la multitud se pierde en su rebelión, siempre hay un grupo, por pequeño que sea, que permanece fiel. Y es a través de ese remanente que Dios reconstruye. Es sobre ese fundamento que edifica su futuro. La promesa de Sofonías no es que todos se salvarán, sino que aquellos que se vuelvan a Dios de corazón encontrarán refugio, serán escondidos, protegidos en el día de la tormenta. Es una promesa de esperanza increíble. En un mundo que parece condenado, Dios siempre preserva una semilla de vida nueva, y esa semilla está destinada a florecer de una manera que nadie podría imaginar. La purificación a través del fuego del juicio daría paso a una restauración gloriosa. Y aquí llegamos al clímax del libro, al capítulo 3. Después de la tormenta, sale el sol. Después del juicio, liga el gozo. El tono de Sofonías cambia radicalmente. La voz que anunciaba destrucción ahora canta una canción de celebración. Escucha estas palabras canta, oh hija de Sion. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. El Dios que juzgó es el mismo Dios que salva. El Dios que dispersó es el mismo que ahora reúne. La promesa se vuelve personal, íntima. Y entonces llegamos a uno de los versículos más hermosos de toda la Escritura. Un versículo que deberías memorizar. Sofonías las 3:17. El Señor está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría calara de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Detente un momento a pensar en esto. El Creador del universo no solo te perdona o te tolera, Él se goza en ti, se deleita tanto que canta sobre ti. Esta frase hebrea es difícil de traducir, pero sugiere una paz profunda, un amor tan grande que se queda sin palabras. Como un padre que mira a su hijo dormido con una ternura abrumadora. Este es el corazón de Dios revelado a través de Sofonía. Un Dios que es un guerrero poderoso contra el mal, pero también un amante que canta sobre su pueblo redimido. El libro, que comenzó con la amenaza de la destrucción total, termina con la imagen de Dios cantando sobre un pueblo restaurado, del silencio de juicio al canto de amor que viaje. Y ahora, la revelación final que te prometí al principio, ¿cómo nos habla Sofonías hoy? Su mensaje es un puente entre el pasado, el presente y el futuro. El día del Señor que él anunció se cumplió parcialmente con la invasión de Babilonia, que destruyó Jerusalén poco después de su profecía. Pero esa fue solo una sombra. Los profetas bíblicos a menudo veían el futuro como quien ve una cadena de montaña. Veían el pico más cercano, pero detrás de él veían picos más altos y lejanos. El día del Señor también apunta a la venida de Cristo, a su muerte en la cruz, donde la ira de Dios contra el pecado fue derramada sobre él para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y apunta a un día futuro, el día final del juicio y la restauración de todas las cosas. Vivimos entre esos dos picos. El mensaje de Sofonías para nosotros es tan urgente como lo fue para Jerusalén. Estamos viviendo en una falsa seguridad. Hemos dejado que la idolatría moderna
el materialismo, el orgullo, la indiferencia se asienten cómodamente en nuestros corazones? ¿Vivimos como si Dios no fuera a intervenir? La voz de Sofonías nos despierta, nos llama a buscar al Señor mientras puede ser hallado, a buscar la justicia y la humildad. Nos recuerda que habrá un día de rendición de cuentas, pero también nos da la esperanza más grande que en medio de un mundo tembloroso hay un lugar seguro en Dios, y que al final del camino nos espera un Dios que no solo nos recibe, sino que se regocija y canta sobre nosotros. El viaje de Sofonías es nuestro viaje de la complacencia al despertar, del juicio a la gracia, del silencio al canto. Gracias por acompañarme en este profundo recorrido. Si este mensaje te ha tocado, no te lo guardes. Compártelo, dale a like y suscríbete para más contenido que alimenta el espíritu. Nos vemos en el próximo video. Imagina la escena por un momento. Salones del palacio iluminados por antorchas. Se escuchan risas vacías mientras el humo del incienso se mezcla con la hipocresía. Príncipes de Judá, vestidos con modas extranjeras, imitando orgullosos las costumbres paganas de sus vecinos. En el mercado, mercaderes sin escrúpulos engañan a los pobres con balanzas falsas. Incluso los sacerdotes, los encargados de lo sagrado, profanan el santuario sin el más mínimo temor de Dios. En medio de todo esto, un hombre observaba. Su nombre era Sofonías, y algo ardía en su interior. No era simple rabia humana, era el celo divino, la certeza absoluta de que el Dios justo no permanecería en silencio para siempre. Siendo de linaje real, podría haberse quedado en la comodidad del palacio, ignorando la realidad por onologismo. Sofonías salió a las calles, vio a madres sin nada que dar de comer a sus hijos. Vio a huérfanos siendo explotados sin misericordia. Vio cómo la violencia se había convertido en la rutina diaria de la ciudad. Y entonces, en medio de ese caos, escuchó la voz de Dios. Una voz clara, firme, inconfundible. Aceptó el llamado, aceptó ser el portavoz del cielo, aún sabiendo que su mensaje sería despreciado, aún sabiendo que decir la verdad en un mundo de mentiras podía costarle absolutamente todo. La historia de Sofonías es la historia de alguien que eligió la fidelidad antes que la comodidad. Su mensaje central fue una advertencia inevitable. El tiempo se había agotado. La paciencia divina estaba llegando a su límite. El día del Señor estaba cerca y no lo describió como algo agradable. Lo llamó un día de ira, de angustia, de tinieblas y de desolación. Un día en el que Dios mismo se levantaría para hacer justicia. No porque sea un Dios cruel, sino precisamente porque es un Dios justo, y la justicia verdadera exige que el mal sea confrontado. Pero este juicio no era solo para Judá. El mensaje de Sofonías se extendía a todas las naciones. Nadie quedaría fuera. Las ciudades filisteas como Gaza y Ascalón, los reinos orgullosos de Moab y Amón, la lejana Etiopía e incluso el poderoso imperio de Asiria. Todos serían humillados, porque el juicio de Dios no reconoce fronteras humanas, no respeta el poder militar, no se intimida ante los grandes reinos de este mundo. Sofonías fue brutalmente directo al señalar los pecados que provocaron este juicio. Denunció la idolatría que se practicaba en secreto, la indiferencia espiritual de la gente y la terrible injusticia social que consumía la nación. Habló de personas que, en lo profundo de su corazón, se decían a sí mismos:
el Señor no hará nada, ni para bien ni para mal. Fíjate bien, no negaban la existencia de Dios, simplemente lo consideraban irrelevante, un espectador pasivo en sus vidas. Y aquí hay una verdad clave: a la ira de Dios en la Biblia no es un arrebato de mal genio, es la respuesta santa y controlada de un Dios que ama demasiado a su creación como para permitir que el mal la destruya por completo. Es como un padre que disciplina al hijo que ama, no para destruirlo, sino para corregirlo. Y entonces, justo en medio de la más oscura advertencia, aparece un rayo de esperanza. Una puerta se abre en medio del juicio. Sofonías declara: busquen al Señor, todos los humildes de la tierra. Busquen la justicia, busquen la mansedumbre. Quizá, así, encuentren refugio en el día de la ira del Señor. Anota que no es una garantía automática, no es una fórmula mágica, es una invitación real y sincera al arrepentimiento. Buscar a Dios, buscar la justicia, buscar la humildad. No se trataba de hacer más rituales vacíos o de mantener una religión superficial. Era un llamado a un cambio genuino de dirección, a una transformación del corazón. Porque el juicio nunca fue el final del plan, era el medio para un fin. Dios quería purificar, refinar y formar un pueblo nuevo, un remanente, un pequeño grupo humilde, transformado y sincero, un pueblo que finalmente reflejara su carácter de amor y justicia. Y es entonces cuando llega una de las promesas más conmovedoras de toda la Escritura. Sofonías le dice a este remanente: el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará por ti con alegría calada de amor. Se regocijará por ti con cánticos. Piénsalo, el mismo Dios que juzga el pecado también canta sobre su pueblo redimido. El Dios que confronta la injusticia también calla de amor, contemplando a sus hijos restaurados. Esta increíble promesa no se quedó en el pasado. Siglos después, Dios mismo habitó en medio de nosotros en la persona de Jesucristo. Y hoy, a través de su Espíritu Santo, habita dentro de su pueblo, la Iglesia. La voz de Sofonías sigue viva y resonando, porque los mismos pecados de indiferencia e injusticia existen hoy, y la misma gracia que ofrece refugio también está disponible hoy. El día final del Señor se acerca, pero hoy todavía hay tiempo. El mensaje de Sofonías es un espejo, refleja tu vida, tus decisiones, tus prioridades. La pregunta es simple: ¿estás escuchando? Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a darle like a este video, a suscribirte al canal y a compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Déjanos tu comentario, queremos saber qué piensas, y no olvides activar las notificaciones para no perderte más mensajes profundos de la palabra de Dios. A la puerta de la gracia sigue abierta, y Dios todavía se deleita en cantar sobre aquellos que deciden volver a casa. Hoy es el